El sol de Valencia brillaba intensamente aquella mañana de marzo. Las fallas se acercaban y la ciudad comenzaba a llenarse de colores vibrantes y aromas a pólvora y buñuelos. Mientras caminaba por las calles, recordé cómo mi esposo y yo solíamos disfrutar de estas festividades juntos, pero esos días parecían lejanos. La rutina había invadido nuestra vida, y la chispa que alguna vez nos unió se había apagado lentamente. Mi marido pasaba largas horas en la oficina, y yo me sentía cada vez más sola. Las conversaciones se limitaban a temas triviales, el trabajo, las cuentas del hogar, el clima. No había espacio para los sueños ni para las aspiraciones que alguna vez compartimos. Me preguntaba si alguna vez podríamos reconectar, pero la falta de comunicación se interponía como un muro entre nosotros. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos, vi una invitación en la bandeja de entrada. Era un mensaje del jefe de mi esposo, un hombre carismático que siempre había tenido una presencia imponente en su trabajo. El mensaje decía que organizaba una reunión en su yate para discutir algunos proyectos importantes. Mi primera reacción fue dudar. Asistir significaría entrar en el mundo profesional de mi marido, un terreno donde me sentía como una intrusa. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a aceptar la invitación. Quizás era el deseo de salir de la monotonía o simplemente la curiosidad por conocer más sobre la vida laboral de mi esposo. Decidí ir al yate con la esperanza de encontrarme con él y ver cómo se sentía en un entorno diferente. El día llegó rápidamente y me encontré frente al muelle donde el lujoso yate esperaba anclado. La estructura era impresionante, su diseño elegante destacaba entre los otros barcos menos ostentosos. Al abordar fui recibida por un ambiente festivo, risas, música suave y el tintinear de copas llenas de vino blanco. Mientras recorría el barco noté que mi esposo no estaba presente al principio. En su lugar, me encontré con su jefe, quien rápidamente se acercó a saludarme con una sonrisa encantadora. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima perfecto para navegar y lo emocionantes que eran las fallas este año. A medida que avanzaba la tarde, sin embargo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Me di cuenta de que tenía una habilidad especial para escucharme, cada palabra parecía resonar en mí como si fuera música. Compartimos recuerdos sobre nuestras vidas antes del trabajo. Él mencionó sus propias luchas personales y cómo había llegado a donde estaba ahora. Mientras hablábamos, noté cómo mi corazón latía más rápido al mirarlo a los ojos. Era un sentimiento confuso. Por un lado, disfrutaba la conexión que estábamos formando, por otro lado, recordaba que era el jefe de mi esposo. La culpa comenzó a asomarse en mi mente como una sombra inquietante. Después de varias copas de vino y risas compartidas con otros invitados, decidí dar un paseo por la cubierta del yate para despejar mis pensamientos. El mar brillaba bajo el sol poniente, todo parecía tan perfecto e irreal al mismo tiempo. A lo lejos escuché voces familiares, era mi esposo hablando con algunos colegas. En ese momento comprendí que debía regresar a donde estaban todos ellos antes de perderme demasiado en esta nueva conexión con su jefe. Sin embargo, cuando volví al grupo principal, noté que él me observaba desde lejos con una expresión intensa en su rostro. La noche avanzó y pronto llegaría el momento del regreso a casa. Mi mente estaba llena de confusión. Quería hablar con mi esposo sobre nuestra relación, pero no sabía cómo abordar esa conversación difícil después de tanto tiempo sin comunicación real entre nosotros. Finalmente llegó el momento del brindis final antes de despedirnos del evento en alta mar. Todos levantaron sus copas mientras yo miraba alrededor buscando a mi marido entre los rostros sonrientes. En ese instante crucial sentí una mirada fija sobre mí, era su jefe nuevamente acercándose con determinación. ¿Te gustaría pasear un momento?, preguntó suavemente mientras todos estaban distraídos celebrando los logros laborales del día. A pesar del remordimiento interno que crecía dentro mío como una tormenta inminente, asentí con la cabeza sin poder resistirme a esa invitación inesperada. Caminamos hacia proa donde solo había silencio roto por las olas suaves golpeando contra el casco del barco. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros nuevamente hasta llegar a temas más personales e íntimos sobre nuestras vidas fuera del trabajo, anhelos no cumplidos y sueños olvidados que ahora parecían resurgir ante mí como fantasmas olvidados. De repente nos encontramos muy cerca uno del otro,
nuestros rostros iluminados por las luces tenues del barco reflejaban una conexión palpable e innegable entre nosotros dos. Fue entonces cuando nuestros labios casi rozaron cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde atrás. Era mi esposo regresando al lugar justo a tiempo para vernos juntos allí parados bajo las estrellas brillantes sobre Valencia. Ese momento quedó grabado en mi memoria como si fuera un eco interminable. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente esa noche mientras buscábamos respuestas sobre lo que realmente queríamos en nuestras vidas. El aire en el yate se volvió denso, cargado de una tensión que no se podía ignorar. La risa y la música del grupo que nos rodeaba parecían distantes mientras el corazón me latía con fuerza. El jefe de mi esposo, un hombre carismático y encantador, me miraba con una intensidad que me hacía sentir viva, pero también culpable. ¿Qué estaba haciendo aquí? La conversación fluyó de manera natural entre nosotros. Hablamos de nuestras vidas, de las decisiones que nos habían llevado hasta este punto. Cada palabra que intercambiábamos parecía acercarnos más, como si el resto del mundo desapareciera. Él compartió historias sobre su trabajo, sus sueños y sus frustraciones. Me di cuenta de que había más en él que la imagen del jefe exitoso. También era un hombre lleno de dudas y anhelos. Mientras hablábamos, la culpa se apoderó de mí. No solo era una esposa infeliz, ahora estaba coqueteando con el jefe de mi esposo. La atracción era innegable, pero ¿a qué costo? En un momento de vulnerabilidad, me acerqué a él y nuestros labios se encontraron. Fue un instante breve pero electrizante que dejó un eco en mi mente. La realidad me golpeó con fuerza después del beso. Miré a mi alrededor, los rostros sonrientes de los demás parecían ajenos a mi tormento interno. ¿Era esto lo que quería? Estaba traicionando mis propios valores por un instante de pasión. La confusión me envolvió como una niebla espesa. Decidí dar un paso atrás. Necesitaba espacio para pensar. Me alejé del grupo y busqué refugio en la proa del yate, donde el viento soplaba con fuerza, despejando mis pensamientos confusos. Las luces de Valencia parpadeaban en la distancia, reflejando la dualidad de mi vida. La imagen perfecta de una familia feliz frente a la realidad desgastante de un matrimonio sin amor. Mi mente divagaba entre recuerdos nostálgicos y preocupaciones sobre el futuro. Había momentos en los que creímos tenerlo todo, las cenas familiares, las vacaciones en familia, las risas compartidas. Pero esos momentos parecían lejanos ahora. La falta de comunicación había creado un abismo entre mi esposo y yo, uno tan profundo que ni siquiera sabía cómo cruzarlo. Regresé al grupo sintiéndome más confundida que antes. El jefe sonrió al verme llegar, pero su mirada contenía algo más profundo, tal vez entendía lo que estaba pasando dentro de mí. Sin embargo, no podía permitir que esto siguiera adelante. Era necesario poner límites antes de perderme por completo. La noche avanzó entre risas forzadas y conversaciones superficiales. El ambiente festivo contrastaba con mi agitación interna, cada broma sonaba distante mientras intentaba mantener una fachada tranquila ante los demás. Al final de la velada, cuando todos comenzaron a dispersarse hacia sus casas, o a seguir celebrando en otros lugares, sentí un alivio momentáneo al saber que pronto podría estar sola para reflexionar sobre lo ocurrido. Mientras caminaba hacia el muelle junto a mi esposo, no pude evitar pensar en lo sucedido esa noche en el yate. El beso había sido solo eso, un beso impulsivo lleno de emociones reprimidas. Pero también había revelado algo más profundo sobre mí misma, mis deseos insatisfechos y la necesidad urgente de reconectar con quien solía ser. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba cansado después del evento, se despidió rápidamente antes de irse a dormir sin siquiera preguntarme cómo había estado la noche para mí. Esa indiferencia dolía más que cualquier otra cosa. Me senté en la sala oscura durante horas reflexionando sobre lo acontecido, cada momento parecía repetirse como una película sin fin en mi mente. Las palabras no dichas entre nosotros eran como cuchillos afilados cortando cualquier atisbo de conexión emocional. Decidí que necesitaba hablar con él al día siguiente sobre nuestra relación vacía, no podía seguir así sin abordar los problemas subyacentes entre nosotros.
Sin embargo, cuando desperté al día siguiente y vi su rostro cansado mientras tomaba café en silencio, comprendí cuán difícil sería esa conversación necesaria pero temida. ¿Cómo te sientes?, le pregunté finalmente rompiendo el silencio incómodo. Cansado, respondió sin mirarme a los ojos. Eso era todo lo que necesitaba saber para darme cuenta de cuán distante nos habíamos vuelto el uno del otro, éramos dos extraños compartiendo un hogar vacío. A medida que pasaban las horas del día, me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde todo era conocido pero insatisfactorio y otro donde existía esta nueva posibilidad llena de incertidumbre e intriga representada por el jefe de mi esposo. La culpa seguía persiguiéndome como una sombra persistente mientras pensaba en él, cada vez más me preguntaba si realmente podría seguir así sin hacer nada al respecto, o si debía enfrentar mis sentimientos aunque eso significara arriesgarlo todo. La idea comenzaba a tomar forma en mi mente, quizás visitar nuevamente al yate podría darme claridad sobre lo que realmente deseaba hacer con mi vida, o tal vez complicarlo aún más. Decidí buscar respuestas sobre mis sentimientos mientras trataba desesperadamente no perderme por completo en esta espiral emocional confusa e incontrolable. El yate se me presentaba como un refugio y una trampa al mismo tiempo. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras contemplaba el horizonte, pero en mi interior había una tormenta que no cesaba. La relación con el jefe de mi esposo se había intensificado de maneras que nunca imaginé. Cada encuentro era un tira y afloja entre la culpa y el deseo. Al subir a bordo, su mirada intensa me hizo sentir como si el resto del mundo hubiera desaparecido. ¿Quieres hablar?, preguntó con voz suave mientras nos acomodábamos en la cubierta. Aquel espacio, lleno de lujo y confort, se transformó en un escenario donde nuestras emociones eran protagonistas. La conversación fluyó entre risas nerviosas y confesiones sinceras. Me di cuenta de que él también cargaba con sus propios demonios. Mi matrimonio no es lo que solía ser, confesó mirando al mar. Su vulnerabilidad resonó en mí. En ese momento, no solo era el jefe de mi esposo, era un hombre atrapado en su propia red de insatisfacción. Un hilo invisible nos unía, y eso me hacía cuestionar la naturaleza de nuestra conexión. Mientras hablábamos, la distancia entre nosotros se acortó. Nuestros labios se encontraron en un instante inesperado, desdibujando las fronteras entre lo correcto y lo prohibido. La culpa se mezcló con una euforia momentánea que me hizo olvidar mis problemas por un breve instante. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó con fuerza. Miré a mi alrededor, tomando conciencia de lo que estaba sucediendo. El lujo del yate no podía ocultar la verdad, estaba traicionando a mi esposo en el mismo espacio donde él trabajaba arduamente para mantenernos a flote. La tensión crecía dentro de mí mientras intentaba encontrar respuestas sobre mis sentimientos. ¿Era posible que esta relación fuera solo una forma de escapar? ¿O había algo más profundo que necesitaba explorar? El mar parecía reflejar mis dudas, sus olas eran impredecibles como mis pensamientos. Decidí darme un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. La idea de regresar a casa sin haber encontrado claridad me aterrorizaba. Mientras tanto, el jefe continuaba mostrándose comprensivo y atento, como si entendiera la confusión que me embargaba. ¿Por qué no pasamos más tiempo juntos aquí?, sugirió un día mientras contemplábamos el atardecer desde la proa del barco. Su propuesta resonó en mí como una invitación a seguir adelante sin mirar atrás. La idea me sedujo, quizás ese pequeño respiro alejado de la rutina podría ofrecerme las respuestas que buscaba. Pero también sabía que cada momento compartido complicaría aún más mi situación actual. Así fue como decidí quedarme unos días más en el yate, buscando respuestas en medio del vaivén del mar y las olas de mis emociones contradictorias. La presión emocional era abrumadora, cada sonrisa compartida escondía una carga pesada que llevaba conmigo a todas partes. Las conversaciones continuaron fluyendo entre nosotros mientras explorábamos las calas cercanas y disfrutábamos de la tranquilidad del entorno marítimo. Sin embargo, cada risa resonante también traía consigo ecos de mi vida matrimonial vacía. A medida que pasaban los días, empecé a notar detalles sobre el que antes habían pasado desapercibidos, su risa sincera cuando contaba anécdotas sobre su infancia o cómo su mirada se perdía en el horizonte cuando hablaba sobre sus sueños frustrados.
Esa conexión emocional se convirtió en una cuerda tensa entre nosotros, cada palabra compartida parecía acercarnos más al abismo. Una noche decidí dar un paseo por la cubierta bajo las estrellas brillantes del Mediterráneo. El silencio era profundo y reconfortante hasta que escuché pasos detrás de mí. Era él, acercándose con cautela como si temiera romper el hechizo del momento. «¿Qué piensas?», preguntó suavemente mientras se ponía a mi lado. «Sobre muchas cosas», respondí evasivamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante su cercanía. «Yo también», dijo mientras miraba hacia el mar oscuro e infinito frente a nosotros. «A veces siento que estamos atrapados». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, reflejaban mis propias inquietudes sobre lo que significaba estar atrapada en una vida sin pasión ni emoción genuina. La conversación fluyó hacia nuestros miedos y sueños perdidos, palabras llenas de sinceridad brotaron entre nosotros como si hubiéramos estado esperando ese momento para desahogar nuestras almas atormentadas. Sin embargo, esa intimidad también traía consigo una carga pesada, sabía que debía enfrentar la realidad tarde o temprano. La conexión emocional crecía rápidamente entre nosotros mientras yo luchaba por mantenerme fiel a mis valores y compromisos matrimoniales. La presión aumentó cuando comenzó a hablar sobre sus propias luchas personales. «A veces siento que he perdido todo lo importante», confesó con tristeza en sus ojos profundos. En ese instante comprendí cuán similar era nuestra situación. Ambos éramos prisioneros de nuestras circunstancias y deseábamos desesperadamente liberarnos de ellas. A medida que pasaban los días juntos en aquel refugio flotante, no podía evitar preguntarme si esta relación secreta realmente podría ofrecerme alguna respuesta o si solo estaba prolongando un sufrimiento inevitable al ignorar los problemas subyacentes en mi vida matrimonial. El dilema crecía dentro de mí hasta alcanzar niveles insoportables. Cada sonrisa compartida ocultaba una sombra oscura detrás. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto? Finalmente llegó un momento crucial donde debía tomar decisiones difíciles sobre lo que quería hacer con mi vida, y con quién quería estar, antes de perderme por completo en este juego peligroso lleno de emociones contradictorias e incontrolables. La noche caía lentamente sobre nosotros mientras mirábamos las luces parpadeantes del puerto desde el yate. Esa imagen resplandeciente evocaba recuerdos nostálgicos pero también traía consigo preguntas inquietantes sobre nuestro futuro juntos, si es que existía uno al final del camino incierto por delante. El aire en el yate se sentía pesado, cargado de una tensión que apenas podía soportar. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en el reflejo del agua. Las luces del puerto titilaban como si quisieran contarme secretos, pero yo estaba atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. La risa y la música de la fiesta se desvanecían en el fondo, mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que había comenzado como un simple intento de escapar de mi rutina. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pregunté, rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. La voz del jefe de mi esposo resonó con un tono suave, casi seductor, mientras se acercaba a mí. «Buscando algo que hemos perdido», respondió. Sus palabras parecían tener un doble sentido, y no pude evitar preguntarme si se refería a nuestras vidas o a algo más profundo entre nosotros. La presión emocional era abrumadora. Sabía que cada momento que pasaba en ese yate me alejaba más de la vida que había construido con mi esposo. Pero al mismo tiempo, la conexión con su jefe crecía como una sombra ineludible. Era una atracción peligrosa, un fuego que ardía sin control. Decidí pasar más tiempo en el yate sintiendo que cada visita me acercaba a una decisión definitiva. No podía seguir viviendo entre dos mundos, necesitaba claridad sobre mis sentimientos y sobre lo que realmente quería para mi vida. El jefe me ofrecía una escapatoria momentánea, pero no podía ignorar las consecuencias. Una noche particularmente estrellada, cuando el sonido del mar parecía susurrar promesas de libertad, nos encontramos solos en la cubierta. Las luces del puerto brillaban a lo lejos mientras él se acercaba lentamente. En ese instante todo parecía posible. «¿Te gustaría quedarte esta noche?», sugirió con una mirada intensa que me hizo dudar por un segundo. La idea era tentadora, pasar la noche juntos podría resolver parte de la confusión que me atormentaba. Sin embargo, también sabía que complicaría aún más mi situación. A pesar de mis reservas, acepté su invitación.
Pasamos la noche juntos, las horas se desvanecieron entre risas y conversaciones profundas sobre nuestras vidas y sueños no cumplidos. En esos momentos fugaces de intimidad, olvidé temporalmente las cadenas invisibles que ataban mi corazón al pasado. Pero al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, la realidad regresó como un golpe helado. La culpa me invadió. No solo había traicionado a mi esposo al estar allí, sino también a mí misma al dejarme llevar por esta relación prohibida. Mientras miraba hacia el mar abierto desde la cubierta del yate, comprendí que debía enfrentar mis sentimientos con sinceridad. Había llegado el momento de tomar decisiones difíciles sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. El día siguiente fue una lucha interna constante entre lo correcto y lo deseado. La presión emocional seguía creciendo como una tormenta inminente. Cada vez era más difícil ignorar las voces en mi cabeza susurrando dudas sobre mi futuro. Decidí regresar al puerto antes de perderme por completo en este juego peligroso lleno de emociones contradictorias e incontrolables. Mientras el yate se acercaba lentamente a tierra firme, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Al desembarcar, vi a mi esposo esperando en el muelle con una expresión preocupada en su rostro. Su mirada reflejaba incertidumbre y desconfianza. Era evidente que sentía algo más profundo detrás de mis ausencias recurrentes. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz temblorosa mientras se acercaba a mí. No sabía cómo responderle sin revelar la verdad sobre mis escapadas nocturnas ni los momentos compartidos con su jefe. Tuve algunas reuniones, logré decir finalmente sintiendo cómo esas palabras sonaban vacías incluso para mí misma. No estaba lista para enfrentar la realidad de nuestra relación ni para explicar por qué había buscado refugio en otro lugar. La tensión entre nosotros creció como un muro invisible. Cada palabra parecía cargar un peso extra debido a los secretos ocultos bajo la superficie. Sabía que debía ser honesta con él antes de perderlo completamente o antes de perderme yo misma en esta maraña emocional. Mientras caminábamos juntos hacia casa, las luces del puerto parpadeaban detrás de nosotros como recordatorios constantes de lo ocurrido esa noche en el yate, recordatorios dolorosos pero necesarios para entender qué dirección tomar ahora. La vida continuó avanzando sin piedad. Los días pasaron llenos de rutinas monótonas donde intentábamos recuperar algo parecido a nuestra normalidad, pero donde las sombras siempre parecían acechar desde lejos. Mis pensamientos regresaban constantemente al jefe. Sus palabras resonaban en mi mente como ecos persistentes mientras intentaba encontrar respuestas sobre lo que realmente quería para mí misma y para nuestro matrimonio desgastado por años sin emoción ni conexión genuina. Las dudas empezaron a invadir cada rincón de mis pensamientos. ¿Sería posible reconstruir nuestro amor? ¿O estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos irreconciliables? Mientras tanto, las decisiones seguían acumulándose como piezas perdidas de un rompecabezas cuya imagen final aún no lograba vislumbrar claramente. El camino hacia adelante prometía ser complicado e incierto, aunque sabía que debía enfrentar estas verdades ocultas antes de poder avanzar hacia cualquier tipo de resolución o reconciliación verdadera entre nosotros. Las dudas se afianzaban en mi mente como sombras persistentes. La idea de haber compartido momentos con el jefe de mi esposo, con quien había tenido una conexión tan intensa, se mezclaba con la realidad de mi matrimonio. La mañana siguiente a nuestra última noche juntos, el yate se sentía diferente. Las olas parecían más agresivas y el cielo, aunque despejado, parecía cargar una tensión palpable. Decidí que debía enfrentar mis sentimientos de una vez por todas. Mientras me preparaba para salir, el jefe llegó al yate. Su expresión era grave como si llevara un peso sobre sus hombros. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Me sentí atrapada entre la necesidad de escucharle y el deseo de huir. ¿Sobre qué?, pregunté intentando mantener la calma en mi voz. Sobre nosotros, respondió cruzando los brazos mientras se apoyaba en la barandilla. No puedo seguir así. Tengo una familia que no quiero perder. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Había estado tan absorta en mis propios dilemas que no había considerado las repercusiones de nuestras acciones en su vida personal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué empezamos esto si sabías que había algo más en juego? No lo sé, admitió mirando hacia el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo.
Tal vez pensé que podríamos encontrar una salida juntos. La conversación se tornó pesada, cada frase estaba impregnada de un sentido de pérdida inminente. La idea de perderlo a él también me resultaba dolorosa, pero la realidad era innegable, no podía seguir arrastrando a otros en mis confusiones. Cuando finalmente regresé a casa, la atmósfera era tensa y silenciosa. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. Al verme entrar, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que sonaba más a acusación que a curiosidad. Fui al yate, respondí sin saber cómo continuar. No quiero oír excusas, interrumpió él bruscamente. He sabido que estuviste allí sin decírmelo. El aire se volvió denso entre nosotros. Las palabras no parecían suficientes para expresar todo lo que sentía, había miedo y culpa entrelazados en cada uno de mis pensamientos. Lo hice porque quería entenderme mejor, intenté justificarme mientras buscaba su mirada. ¿Entenderte mejor, a costa de nuestra relación? Su voz temblaba con frustración contenida. El silencio llenó el espacio mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones pasadas. La distancia emocional que habíamos cultivado durante años parecía ahora un abismo insalvable. En ese momento crucial, decidí ser honesta sobre mis sentimientos hacia su jefe, aunque sabía que eso podría ser devastador para él. No puedo negar lo que pasó entre nosotros, murmuré finalmente. Su reacción fue instantánea, sus ojos se oscurecieron por la decepción y el dolor evidentes en su rostro. ¿Y piensas que eso es justificable, que puedes hacer esto y luego volver aquí como si nada? No es justificable, respondí con sinceridad desgarradora. Pero necesito saber si hay algo aún por lo cual luchar entre nosotros. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, ambos expusimos nuestras verdades más crudas y vulnerables. Sin embargo, cada revelación parecía abrir nuevas heridas en lugar de cerrarlas. Al final del día, no hubo respuestas claras ni promesas reconfortantes, solo un entendimiento tácito de que nuestro camino adelante sería difícil e incierto. Mientras tanto, las imágenes del jefe seguían apareciendo en mi mente como ecos persistentes, su risa contagiosa, su mirada intensa cuando hablábamos sobre nuestras vidas. Pero también la realidad fría y dura, él tenía responsabilidades ajenas a mí. La semana transcurrió lenta e incómodamente, cada día era un recordatorio del vacío entre mi esposo y yo. La rutina diaria carecía del color vibrante que alguna vez había tenido, todo parecía desvanecerse bajo la presión del silencio acumulado entre nosotros. Finalmente decidí dar un paso hacia adelante, sería mejor confrontar directamente lo sucedido con mi esposo nuevamente para intentar entender si realmente podíamos reconstruir algo juntos o si estábamos condenados a vivir esta agonía indefinidamente. Una tarde decidí llevarlo a uno de nuestros bares favoritos en Valencia, La Pilareta, donde solíamos compartir risas y tapas tras largas jornadas laborales antes de caer en la monotonía habitual del matrimonio. Al llegar allí me senté frente a él mientras pedía unas cervezas frías para relajarnos un poco antes de hablar sobre lo ocurrido recientemente. El ambiente bullicioso nos envolvía mientras los aromas familiares llegaban hasta nosotros desde la cocina abierta del bar. Necesitamos hablar sobre lo que pasó realmente, dije al fin cuando las cervezas llegaron a nuestra mesa. Él asintió lentamente como si supiera que este momento era inevitable, pero aún así le costara aceptar esa realidad tangible entre nosotros. Estoy dispuesto a escuchar, respondió finalmente con voz apagada pero firme al mismo tiempo. Las palabras fluyeron entre nosotros mientras intentábamos desentrañar los nudos emocionales que habíamos creado juntos durante años, sin embargo, cada intento parecía abrir viejas heridas más profundas aún. Pero lo peor llegó cuando mencioné al jefe por primera vez desde aquel encuentro revelador en el yate. Él también tiene una familia. Mi esposo palideció visiblemente ante esa revelación, su mirada se tornó dura como piedra mientras procesaba aquella información devastadora para él. Entonces fue solo un juego para ambos, murmuró casi inaudiblemente mientras sus ojos reflejaban decepción pura y dolor profundo por lo ocurrido entre nosotros tres sin quererlo realmente ni desearlo así. La conversación terminó abruptamente cuando decidimos levantarnos para marcharnos del bar,
ya nada quedaba por decir más allá del eco distante de nuestras propias decisiones erradas resonando dentro nuestro. El camino hacia casa estuvo envuelto en un silencio pesado. Ambos éramos conscientes del abismo creciente entre nosotros, pero ninguno sabía cómo cruzarlo o si sería posible hacerlo alguna vez. El camino hacia casa estuvo envuelto en un silencio pesado. Ambos éramos conscientes del abismo creciente entre nosotros, pero ninguno sabía cómo cruzarlo o si sería posible hacerlo alguna vez. La tensión flotaba en el aire, como una nube oscura que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Al llegar, mi esposo se sentó en el sofá, su mirada perdida en la nada. Yo me quedé de pie indecisa, sin saber si debía acercarme o mantener la distancia. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó al fin. Su voz era un susurro cansado. No lo sé, respondí con sinceridad. La verdad era que estaba agotada de esta lucha interna. Había pasado días reflexionando sobre lo que realmente quería y había llegado a una conclusión dolorosa: no podía seguir así. La noche avanzó lentamente y al final decidí romper el silencio. Creo que necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. Las palabras salieron con dificultad, pero era necesario dar ese paso. ¿Sobre qué? ¿Sobre tu escapada al yate? Su tono era sarcástico y lleno de reproche. No solo eso, le dije mientras trataba de mantener la calma. Sobre nosotros, nuestra relación vacía. Él se quedó callado por un momento y pude ver cómo procesaba mis palabras. No tengo idea de cómo llegamos a esto, dijo finalmente. Todo parecía tan bien antes. Pero no lo está, insistí. Hemos estado viviendo juntos como dos extraños. La conversación se tornó más profunda mientras ambos comenzábamos a abrir nuestras heridas emocionales. Hablamos sobre las noches solitarias y las conversaciones superficiales que solían ser parte de nuestra rutina diaria. La culpa me invadió al recordar cómo había buscado consuelo en otra parte. ¿Por qué no me dijiste que te sentías así?, preguntó él con un tono de tristeza genuina. No quería hacerte daño, respondí sin poder evitar sentirme culpable nuevamente. A medida que la noche avanzaba y la conversación se hacía más intensa, comprendí que tenía que tomar una decisión definitiva sobre mi relación con el jefe de mi esposo. Era el momento de cerrar ese capítulo doloroso y enfrentar la realidad sin evasivas. Al día siguiente decidí llamarlo para poner fin a nuestra relación clandestina. Me senté en el borde de la cama mientras marcaba su número, sintiendo cada latido acelerarse en mi pecho. Cuando contestó, su voz sonó cálida y familiar. Hola, dijo él con un tono suave. Hola, respondí tras una pausa incómoda. Necesitamos hablar. ¿De qué se trata?, preguntó con curiosidad. De nosotros. No puedo seguir así. Las palabras fluyeron más fácilmente ahora que había tomado esa decisión. ¿Estás segura? Lo nuestro es especial, insistió él. No es suficiente para mí, confesé con sinceridad. No quiero hacerle daño a mi esposo ni a ti mismo. El silencio del otro lado fue abrumador, podía imaginarlo procesando mis palabras mientras yo luchaba contra una mezcla de alivio y tristeza por lo que dejaba atrás. Finalmente él habló: entiendo. Solo quiero que seas feliz. Su voz sonaba desgastada, como si también estuviera enfrentando sus propios demonios internos. Colgué después de despedirme con un nudo en la garganta. Había cerrado esa puerta, pero aún sentía el peso de las decisiones pasadas sobre mis hombros. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado estaba aliviada por haber tomado una decisión clara, pero por otro lado me preguntaba si realmente podría reconstruir mi matrimonio después de todo lo ocurrido. Al llegar la tarde decidí preparar una cena especial para mi esposo. Era un intento sincero por mostrarle que estaba dispuesta a trabajar en nuestra relación. Mientras cocinaba, recordé los buenos momentos compartidos, las risas durante nuestras primeras citas y las promesas hechas al inicio del matrimonio. Cuando él llegó a casa esa noche, noté su expresión cautelosa al entrar en la cocina llena de aromas familiares. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con sorpresa al ver la mesa puesta con velas encendidas. Quería hacer algo diferente, respondí mientras sonreía tímidamente. A medida que cenábamos juntos, comenzamos a hablar nuevamente sobre cosas cotidianas,
poco a poco la tensión fue disminuyendo y aunque aún había un eco del dolor reciente entre nosotros, también había destellos de conexión genuina resurgiendo lentamente entre las sombras del pasado. Sin embargo, no podía olvidar lo sucedido ni tampoco ignorar las implicaciones del secreto compartido entre mí y su jefe. Eso pesaría siempre como una sombra sobre nuestro intento por sanar juntos. Después de cenar, decidimos ver una película. Elegimos algo ligero para distraernos un poco del peso emocional acumulado durante los últimos días. Mientras reíamos juntos frente a la pantalla iluminada por el brillo tenue del televisor, sentí una chispa de esperanza brotar dentro mío. Tal vez aún había tiempo para reconstruir lo perdido entre nosotros antes del naufragio total. Pero cuando me retiré a descansar aquella noche y cerré los ojos esperando dormir tranquila tras tantas emociones encontradas, todo cambió abruptamente cuando sonó el teléfono móvil junto a mi cama. Era un mensaje inesperado desde el número del jefe de mi esposo. Con manos temblorosas abrí el mensaje: necesitamos hablar urgentemente. El corazón me dio un vuelco, no podía ser. ¿Qué más podría suceder? La sensación fría del miedo comenzó a apoderarse de mí mientras pensaba en todas las posibles consecuencias que este nuevo giro podría traer consigo. El mensaje del jefe de mi esposo me dejó inquieta. La noche se volvió más oscura, y las sombras de mis decisiones empezaron a acecharme. ¿Qué podía querer hablar conmigo? La relación que había comenzado en el yate se sentía como un sueño, pero ahora, con este mensaje, la realidad regresaba con fuerza. Al día siguiente decidí no responder inmediatamente. Me preparé para el viaje a Valencia con mi esposo, un intento desesperado por reconectar. Las fallas eran una tradición que siempre habíamos disfrutado juntos, pero la atmósfera festiva parecía distante esta vez. En el coche el silencio era pesado, ambos mirábamos por la ventana sin decir una palabra. Al llegar, las luces brillantes y los fuegos artificiales comenzaron a iluminar la ciudad. La gente reía y celebraba, pero yo solo podía pensar en lo que había dejado atrás. Mi esposo notó mi falta de entusiasmo y trató de hacerme sonreír con recuerdos de años pasados. ¿Recuerdas nuestra primera fallas juntos?, preguntó con una sonrisa esperanzadora. Asentí sin mucho ánimo. No era el momento para recordar viejos tiempos, necesitaba enfrentar lo que estaba sucediendo en mi vida. Mientras caminábamos entre las figuras de cartón y los aromas a pólvora y comida típica, una parte de mí anhelaba la conexión que alguna vez tuvimos. Decidimos entrar en uno de los bares emblemáticos donde solíamos ir. La música sonaba alegremente y me sentí transportada a momentos felices. Pedimos unas tapas y una copa de vino. Mientras comíamos, mi esposo comenzó a hablar sobre su trabajo, pero mis pensamientos vagaban hacia el mensaje del jefe. ¿Te gustaría ir al concurso de fuegos artificiales esta noche?, sugirió él con entusiasmo. Claro, respondí distraída. La idea de pasar tiempo juntos era tentadora, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el yate. A medida que avanzaba la tarde, las luces se encendieron por toda la ciudad y empezamos a mezclarnos entre la multitud. Los colores vibrantes llenaban mis ojos mientras las figuras falleras se alzaban orgullosas en cada esquina. Sin embargo, no podía ignorar el nudo en mi estómago, cada risa a mi alrededor me recordaba lo que había perdido. Finalmente llegamos al lugar del concurso. Las explosiones resonaban en el cielo nocturno mientras los fuegos artificiales estallaban en colores deslumbrantes. Fue un espectáculo impresionante, pero algo dentro de mí se sentía vacío. Miré a mi esposo, su rostro iluminado por los fuegos reflejaba alegría genuina, un contraste doloroso con mis sentimientos internos. Es hermoso, dijo él mientras miraba hacia arriba. Sí, murmuré sin convicción. En ese momento deseé poder sentir esa misma alegría. Los fuegos artificiales continuaron estallando sobre nuestras cabezas mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí. Era un momento lleno de vida y celebración, pero yo estaba atrapada entre dos mundos, el amor que aún sentía por mi esposo y la atracción prohibida hacia su jefe. Cuando finalmente regresamos al hotel después del espectáculo, decidí que era hora de hablar con él sobre lo que realmente sentía. Necesitábamos ser honestos si queríamos reconstruir nuestra relación. Necesitamos hablar, dije cuando entramos a nuestra habitación. Él me miró sorprendido pero asintió lentamente.
¿Sobre qué? Preguntó con cautela. Sobre nosotros, sobre lo que hemos estado viviendo, respondí mientras tomaba aire profundo para reunir valor. Hablamos durante horas, compartimos risas nerviosas y lágrimas contenidas mientras explorábamos los rincones oscuros de nuestro matrimonio. Me di cuenta de cuánto tiempo habíamos estado evitando estas conversaciones difíciles y cómo eso había afectado nuestra conexión emocional. A medida que hablábamos, algo comenzó a cambiar entre nosotros, las barreras parecían desvanecerse poco a poco. Recordé las promesas hechas años atrás y cómo habíamos permitido que la rutina nos separara más que unirnos. Sin embargo, al final de nuestra conversación surgió otra sombra. No podía dejar atrás lo sucedido en el yate ni la relación secreta con su jefe. Esa parte oscura seguía acechando como un fantasma entre nosotros. La mañana siguiente amaneció radiante, decidimos salir temprano para disfrutar del ambiente festivo antes del último día de las fallas. Caminamos por las calles llenas de gente emocionada mientras observábamos los monumentos coloridos erigidos para ser quemados esa noche final. Mientras paseábamos por uno de los puestos callejeros donde vendían churros calientes, vi una figura familiar acercarse. Era el jefe de mi esposo. Mi corazón se detuvo por un instante, no esperaba encontrarlo allí entre tanto bullicio festivo. Él me vio también y su expresión cambió rápidamente al reconocerme. Una mezcla de sorpresa e incomodidad cruzó su rostro antes de acercarse más a mí. No esperaba verte aquí, dijo él con voz baja aunque firme. No es fácil evitarlo durante las fallas, respondí tratando de mantener la calma mientras mi mente luchaba contra recuerdos recientes llenos de confusión emocional. Mi esposo estaba unos pasos adelante sin darse cuenta del encuentro inminente entre nosotros dos, eso me hizo sentir aún más culpable por todo lo ocurrido en el pasado reciente. El jefe sonrió amablemente aunque sus ojos reflejaban preocupación. Necesitamos hablar sobre lo nuestro. La tensión creció entre nosotros como si estuviera cargada eléctricamente. Sabía que debía rechazar esa invitación para evitar complicar aún más mi situación actual con mi esposo justo al lado mío disfrutando del festival sin saber nada del pasado reciente entre nosotros tres. No es el momento ni el lugar, respondí rápidamente antes de darme vuelta hacia donde estaba mi esposo intentando actuar natural aunque mi corazón latía desbocado ante esta inesperada confrontación emocional justo cuando comenzábamos a reconstruir algo valioso juntos nuevamente después del caos vivido anteriormente. Sin embargo, esa decisión no fue fácil ni sencilla porque sabía muy bien que esta historia no terminaría aquí. La música de las fallas resonaba en mis oídos, pero el bullicio a mi alrededor se desvanecía. La imagen del jefe de mi esposo seguía presente en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. Había tomado una decisión firme al rechazar su invitación, pero la duda se instalaba en cada rincón de mi ser. ¿Era realmente capaz de dejar atrás aquel capítulo oscuro? Mi esposo sonreía, ajeno a la tormenta interna que me consumía. Decidí que era el momento de centrarme en él, de intentar reconectar con la esencia de nuestra relación. Caminamos por las calles adornadas con luces y colores vibrantes, el aroma a pólvora y flores llenaba el aire. Cada paso que daba junto a él era un recordatorio de lo que había estado en juego. ¿Te gustaría comer algo?, preguntó sacándome de mis pensamientos. Claro, respondí esforzándome por mantener una conversación ligera mientras mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. Me llevó a un pequeño bar donde la tradición se entrelazaba con la modernidad, la Pilareta nunca había perdido su encanto. Mientras disfrutábamos de un plato típico, noté cómo su mirada se iluminaba al hablar sobre sus pasiones. Aquello me hizo reflexionar sobre lo que habíamos dejado atrás. En medio del bullicio del lugar, sentí una chispa de conexión que creía perdida para siempre. ¿Recuerdas cuando vinimos aquí por primera vez?, preguntó. Sí, respondí con una sonrisa nostálgica. Fue hace tanto tiempo. La conversación fluyó con naturalidad y por un momento olvidé el peso del secreto que llevaba conmigo. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo seguía acechando en las sombras. Al caer la noche decidimos pasear por las calles iluminadas y llenas de vida. Las figuras monumentales estaban en plena exhibición, los ninots parecían cobrar vida bajo los fuegos artificiales que estallaban en el cielo. Pero incluso rodeada de tanta alegría, una inquietud persistía dentro de mí.
Fue entonces cuando decidí enfrentar lo inevitable. Mi corazón palpitaba mientras caminábamos hacia el yate donde todo había comenzado. La idea de confrontar al jefe una última vez me aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. No puedo seguir así, pensé mientras mi esposo hablaba sobre los planes para el futuro. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi silencio. Sí, respondí rápidamente. Solo pensando en lo que hemos vivido. Cuando llegamos al muelle, vi el yate anclado como si esperara nuestra llegada. Mi esposo estaba tan emocionado por mostrarme algunas mejoras realizadas por su jefe que no notó mi ansiedad creciente. Subimos a bordo y el ambiente era completamente diferente al recuerdo vívido del último encuentro con él. La luz tenue del interior contrastaba con la intensidad emocional que había vivido aquí antes. A medida que explorábamos el espacio renovado, sentí la mirada del jefe sobre mí desde la distancia, su presencia era innegable. No puedo dejarlo pasar, me dije a mí misma mientras me acercaba a él con determinación. Hola, dije con voz firme cuando finalmente nos encontramos frente a frente. Hola, respondió él, aunque su tono era más suave de lo esperado. Ambos sabíamos que este encuentro era crucial para cerrar ese capítulo doloroso en nuestras vidas. He tomado una decisión, comencé sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. No puedo seguir así. Él asintió lentamente y vi cómo sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. Lo entiendo, dijo finalmente. Aquel momento fue liberador pero también aterrador, sabía que debía alejarme definitivamente para poder sanar y reconstruir mi vida junto a mi esposo sin sombras del pasado acechando sobre nosotros. Sin embargo, antes de marcharme definitivamente sentí un impulso irrefrenable, quiero agradecerte por todo lo vivido. Era un adiós sincero, no quería dejar rencores ni resentimientos entre nosotros. Mientras me alejaba del yate y regresaba hacia donde estaba mi esposo esperando pacientemente, sentí un alivio momentáneo pero también una profunda tristeza por lo dejado atrás. Sabía que esta decisión traería consigo nuevos desafíos. Reconstruir nuestro matrimonio sería un camino lleno de obstáculos e inseguridades. De repente escuché pasos detrás de mí y volví la vista hacia atrás solo para encontrarme nuevamente con el jefe mirándome fijamente desde la entrada del yate. Espera, dijo alzando la voz levemente mientras yo me detenía en seco ante su llamado inesperado. No hay nada más entre nosotros, respondí sin poder evitarlo, necesitaba reafirmar esa verdad para mí misma más que para él. Sin embargo, antes de darme vuelta nuevamente hacia mi esposo sintiendo como mis piernas temblaban ligeramente ante la tensión del momento, escuché unas palabras inesperadas salir de sus labios, no te olvides tan fácilmente. Aquellas palabras resonaron dentro de mí como un eco ominoso mientras avanzaba hacia mi futuro incierto junto a quien alguna vez consideré todo en mi vida. El camino estaría lleno de retos, no obstante estaba dispuesta a enfrentar cada uno de ellos porque ya no podía vivir atrapada entre dos mundos diferentes. El festival continuó vibrante alrededor nuestro mientras yo luchaba contra las emociones encontradas dentro mío, ¿realmente podría dejarlo todo atrás? ¿O este sería solo el comienzo de otro tipo de tormenta? La noche se tornó oscura mientras caminábamos juntos bajo las luces brillantes, sin embargo mis pensamientos eran más oscuros aún.